Son las 8:03, 8:03, como habíamos anunciado temprano. Luis José Bonilla, el presidente de Adozona, la Asociación Dominicana de Zonas Francas, está con nosotros en este jueves. Buenos días, bienvenido. Bienvenido, no, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que para mí es un privilegio estar con ustedes el día de hoy en este programa tan importante y la verdad es que me siento orgulloso de ser parte de él en el día de hoy. Bueno, hablemos de las zonas francas, de su impacto, de aquellos momentos en que se decía que iban a desaparecer, cuando China dio un jalón enorme, luego los conflictos con China, lo que llaman ahora el Nearshoring. de estar más cerca, ¿no? En esta zona y la conveniencia de esto, ¿no? De ya la empresa, sobre todo norteamericana, no irse tan lejos como China, sino estar aquí en la cercanía, en las proximidades, y cómo el peso de las zonas francas en la actualidad en la República Dominicana. Hablemos de esto. Hablemos de esto, la realidad de zonas francas en la fortaleza de la economía de la República Dominicana en estos momentos y sobre todo en el empleo. Bueno, definitivamente la zona franca han venido en un momento de transformación en los últimos 20 años, más que todo. Al principio de los años 2000, 2004, zona franca tuvo un efecto, como usted bien decía, de la paridad textil. Claro. Nosotros, la paridad textil, pues estábamos protegidos porque solamente Estados Unidos podía comprar manufacturas de todo lo que tiene que ver con lo que es pantalones, camisas y demás, con fibras provenientes de Estados Unidos. A abrir las puertas a la fibra del mundo, pues definitivamente claro. Estados Unidos pues le dio la oportunidad de abrir otros mercados como China y Asia, en el cual las fibras son mucho más baratas y lamentablemente ya la prenda de y la mano de obra. Y la mano de obra. Y todos los componentes realmente. Claro, muchos de esos componentes que se utilizaban aquí tenían que ser traídos de Asia. Entonces, en ese sentido, pues fue una gran pérdida para Zona Franca. En ese momento, Zona Franca tenía una gran dependencia de todo lo que era la mano de obra intensiva. Cuando hablamos de mano de obra intensiva, hablamos de textil, hablamos de calzado, hablábamos de tabaco, que eran más que todo maquiladoras. Simplemente se traían los cortes de Estados Unidos y lo que se hacía era que se ensamblaba. Hoy en día, gracias a Dios, esas cosas han cambiado drásticamente. La matriz de Zona Franca se ha diversificado y pues ya no hoy el textil representa un 53-55% que llegó a tener, sino ya hoy hay un 13% de las exportaciones de Zona Franca, donde este cambio de lo que son los productos hechos en Zona Franca y de la matriz de Zona Franca han surgido ítems como por ejemplo la parte de dispositivo médico, que es hoy quizás la más importante en exportación, joyería, electrónico y eléctricos, todo lo que tiene que ver con tabaco, tanto premium como de máquina, en fin. ¿El premium hecho a mano? El premium hecho a mano, sí. A esa matriz, pues, realmente se ha diversificado muy grande y eso ha tenido una sostenibilidad, aunque en momentos difíciles que atraviesa la economía dominicana, hemos mantenido cifras récord constantemente. Cuando hacemos esa jerarquización, ¿eso es en impacto económico? ¿Es igual en cantidad de empleos? Totalmente. Nosotros antes de la pandemia... Pero el orden es impacto económico. Es directamente proporcional. Claro. Nosotros antes de la pandemia teníamos 133,000 empleados directos. Hoy tenemos 196,000 empleados directos. Y esperamos ya para... Es el nearshore, es más fácil producir cercano.
que ir a buscar al Asia. Bueno, el nearshore, eso es lo que dice, ¿no? Sí. Lo que la interpretación y lo que ha aprendido las grandes centros económicos es que mientras más cerca tú produces tu producto final para vender, Da es los mucho costos. mejor. Es mucho menos riesgoso, menor costo, y realmente ellos tienen una seguridad en ese sentido. Cuando hablamos, que ahora tengo un cruce. Déjame preguntar lo que tú lo memorizas. Sí. Tú mencionaste una fecha Porque muy es de importante. tecnología, es el cruce con tecnología. Adelante, Julián. Tú mencionaste una fecha que es un deadline, es el punto crucial, que fue el 2005, Sí. por acuerdo del acuerdo de OMC del año 95. Muy bien. 10 años para liberar las cuotas. Claro, Y eso nos afectó totalmente. totalmente. ¿Qué tan importante fue el apoyo del gobierno en los financiamientos? Se le criticó muchísimo que se le dieron a ustedes 25, 30 millones de dólares, que no lo pagaban, que ustedes se lo cogieron, todas esas pendejadas que se dieron. ¿Qué tan importante fue ese apoyo financiero a Zona Franca en ese momento tan crucial? Mire, yo le voy a contestar con algo muy significativo. A una ciudad en cualquier parte del mundo, vamos a coger los Estados Unidos, se le van 49,000 empleos en menos de 3 meses. Se declara estado de emergencia. Claro. Se declara el estado de emergencia. Eso pasó, por ejemplo, con Santiago, que concentraba la mayor parte del textil. Se fueron 49,000 empleos en 3 meses. Entonces, ¿cómo podrían sostenerse esas empresas para poder asumir ese impacto sorpresivo? Con papá gobierno. Porque es simplemente con ayuda del gobierno. Es como el gobierno ayuda a diferentes sectores, porque Claro. no son todos los sectores en un momento dado necesita de facilidades y préstamos del gobierno. Así lo necesita la parte agrícola, a través de Banco Agrícola, etcétera, etcétera. Si realmente esos préstamos llenaron su cometido, porque no todos dejaron de pagar, sino hubieron unos que por todos los intentos que pudieron hacer y las ayudas económicas que pudieron hacer, pero si no tenían el mercado de cómo satisfacer, no había forma que con dinero, máquinas y empleados usted pudiera trabajar, porque no tenía órdenes. Entonces, en ese sentido, pues lamentablemente muchos de ellos fracasaron en el camino. Quebraron. Pero la gran mayoría, un 87% de esos préstamos han sido pagados ya a la Tesorería Nacional. Definitivamente eso fue un impacto bastante, no solamente económico, y se ve de la parte, vamos a decir, de falta o de que no se cumplieron los compromisos. Señores, lo que fue el impacto económico, social, que significó eso para las provincias donde más textil se hacía, supera en demasía cualquier esfuerzo. Pandemia. Cualquier esfuerzo económico que pueda dar el gobierno dominicano. ¿Y por qué ustedes, con esto termino, te doy un paso, para recordar Rosario? que estamos conversando con Luis José Bonilla y él es el presidente de Adozona. Continúa. Luis José, cuando se habla de Zona Franca y Santiago, los imberbes en eso, lo que no sabemos de eso, nada más mencionando nombres. José Clase y Fernando Capellán. Es que todas las empresas son de ellos. ¿Cuántos inversionistas tiene Santiago en Zona Franca? Yo le voy a contestar con algo un poquito más global. Ajá. Porque en su principio, definitivamente, de los grandes grupos que existían en la parte textil, eran de Clase, como usted bien dice, y el grupo M, donde llegó a tener cada uno de ellos de 10 a 15,000 empleados. Entonces era un peso específico muy grande. Aparte de Interamericana Product, que era del señor Rosario, que también tenía otra cuota bastante grande. En ese momento, Zona Franca era más o menos unos 80% capital dominicano. Y eran
inversionistas americanos que tenían las fabricaciones y las fábricas en nuestro país. Hoy en día, el 90% de las fábricas son internacionales. ¿Son? Internacionales. Internacionales. No es de capital dominicano. ¿El 80%? No, casi el 90%. 86 fue la última estadística, fue en enero. Yo me imagino que con las nuevas empresas que se han clasificado en el Consejo, casi todas, en el cual yo pertenezco, son de inversionistas internacionales. Mala noticia. Sí, yo creí que me iba a decir lo contrario. El gran beneficio, en el caso dominicano, se queda aquí. Claro. José, los otros reinvierten en el país, los otros. O sea, siempre es positivo que vengan, pero... ¿Qué pasa ahí? Sí, porque es positivo que quedan. inversión extranjera, pero también que se vaya el dinero. ¿Cuál es la lectura que debemos hacer de esto? También voy a contestar con una data importantísima que ustedes deben saber, y es lo siguiente. El inversionista anteriormente lo que hacía era que venía a República Dominicana y ni pedía qué se podía encontrar en República Dominicana. Ellos necesitaban gente. Todo lo traía. Y todo lo traían. Todo lo traían y venían aquí, simplemente se instalaban desde tubos eléctricos, PVC, todo lo básico inclusive, aparte de toda la materia prima. Hoy en día, para un inversionista instalarse aquí, lo primero que pregunta es ¿qué yo consigo aquí? Entonces, eso cambia totalmente lo que es una empresa ligera a una empresa un poquito más sofisticada. ¿Y qué han estado consiguiendo? Entonces, ¿qué pasa? Una empresa de dispositivo médico no es una empresa que pueda ser trasladada o pueda ser emigre. Cuando deciden un país es para quedarse por un largo tiempo. Claro. Porque lo que implica esto, ¿no? El funcionamiento. El funcionamiento, la logística y la sofisticación que tiene, no le permite estar dando brinco. Eso es lo primero. Segundo, nosotros pasamos desde el 2019 que comprábamos 93 mil millones de pesos en el mercado nacional. Hoy estamos comprando 140 mil millones de pesos en el mercado nacional. Y se espera que para final de año nosotros estemos comprando 180 mil millones de pesos. Eso quiere decir que el encadenamiento productivo de la zona franca es efectivo. Ya zona franca no son unas paredes que pasan por ahí y que Pablo iba en el carro y no sabía qué había ahí adentro y qué se hacía ahí adentro. Solamente salían 3 nombres que decían que tenían esto, que tenían lo otro y que tenían zona franca. Hoy zona franca es abierta, hoy zona franca ya inclusive las condiciones para tener un parque no necesariamente eran paredes que tú no podías ver para adentro, sino con una malla ciclónica tú puedes separarlo con una zona franca. Pero Bonilla, esos cambios son el resultado de que, o sea, ahora compran los materiales en República Dominicana porque tienen mejores precios, hay algo que los presiona en ese sentido, le dan algún tipo de beneficio y TEVIS, porque hay unos cariños para atraer a la zona franca, unas exenciones, un cariño, una lubricación jurídico-política, como dice un amigo de Cristian. Bueno, tenemos que ser claros. Sí, confianza. Confianza no. La realidad es la realidad. Exacto. Y la ley 890, desde que fue creado, exime a las empresas de zona franca a pagar, por ejemplo, en sus compras locales, pero no a sus compras locales que no tienen que ver con sus procesos productivos. Yo no puedo comprar los pisos de mármol de mi casa, o los pisos de mármol de la industria. Es aquellos productos que inciden en la parte productiva de la industria. Pero tienen facilidades. Tienen la facilidad. Por eso que lo están comprando aquí, si no los traían de fuera. No, porque antes existía. Perdón, un poquito más. Okay. Antes existían. Eso no es nuevo. Eso se creó con la ley 890. En el 1990. Las facilidades existían. Lo que pasa era que
los inversionistas le era mucho más fácil traerlo todo. Hoy no. ¿Por qué? Porque no había el clúster suficiente para tú poder hacer una nave de última generación. Lo que quiero decir es que ellos encontraron el servicio aquí y ahora lo usan aquí por un asunto de conveniencia. O sea, ellos siempre han tenido la posibilidad de hacerlo aquí o traerlo. Ahora les conviene más hacerlo aquí. Aplausos y ganamos todos. Totalmente. Y no solamente eso, sino que cada día que pasa, mira, la relación es que nosotros ahora mismo estamos en 140, 150 mil millones de pesos comprados en República Dominicana. Pero ¿qué pasa? Nosotros, Zona Franca importa 5 mil millones de dólares todavía en productos para... Muy pequeña, todavía es muy pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando de menos de 2.500 millones. Exactamente. Millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es, el gap que tenemos todavía para poder seguir teniendo un encadenamiento positivo es amplísimo. Entonces, lo que hemos tratado de hacer, lo que estamos promocionando a través del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, es cómo encadenar las empresas dominicanas fuera de Zona Franca y que vean a Zona Franca como un medio de exportación para ellas. Porque aquí se esfuerzan muchas veces para exportar a las diferentes islas, a Estados Unidos, y no vemos que la empresa más cerca está quizás a kilómetros de nuestras fábricas, y que simplemente con un accionar en ese sentido, porque aquí existe la mano de obra, aquí existe la calidad, aquí existe la innovación, aquí existen muchísimas condiciones. ¿Quién es tu competencia? No, realmente Zona Franca en este momento. Dominicana, ¿quién es la competencia? En este momento, Zona Franca. En este momento, hablar de globalización de competencia es muy difícil. ¿Por qué? Porque si cogemos a los países centroamericanos, tenemos a Honduras, que sigue siendo importante textil, tenemos a Costa Rica, que sigue siendo en farmacéutica y call centers, pero realmente ninguna tiene 884 empresas de Zona Franca, ninguna tiene 86 parques de Zona Franca y ninguna tiene 196,000 empleos directos. Así que la Zona Franca de mayor importancia en Centroamérica es la de República Dominicana. Usted decía hace un momentito que la diversificación desplazó del liderazgo, si se quiere, en términos de producción y exportación, lo textil, ¿no? Sí, hoy es un 13%. Más del 50% tenía, ahora está en 13, 14, ¿no? Sí. %. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es la mayor producción? ¿En qué área se está produciendo más y exportando más? Dispositivos médicos, call centers, joyería, electrónicos, eléctricos. Esos son los productos. Y tabaco. Tanto tabaco de máquina como tabaco premium. Estamos conversando con Luis José Bonilla, el presidente de Adozona. En ese mismo sentido, call center, porque la gente ve de manera tangible con un aparato que se fabrique aquí o un zapato, bueno, usted lo grafica, ¿verdad? Pero en materia del servicio de call center, ¿puede explicarnos cómo es que desde fuera o desde aquí, cómo utilizan el dominicano desde nuestras zonas francas? Mira, eso es una muy buena pregunta y estamos hablando, le voy a dar ciertas informaciones para que estemos en contexto. Sí. Este fue el primer semestre más récord en toda la historia de la Zona Franca. Hemos exportado 4,000 millones de pesos. Quiere decir 4,000 millones de dólares. Eso quiere decir que ya estamos prestos a romper la barrera de los 8,000 millones de dólares este año. Pero el año pasado nos quedamos con 7,900 y pico de millones de dólares, pero lamentablemente por un asunto estadístico el Banco Central no computa los call centers para para ese índice. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos crecido enormemente en los servicios que damos en los call centers. Y nosotros no estamos probando... no se está contabilizando. Se está contabilizando, pero en servicio. En servicio. Global. ¿Qué pasa? Nosotros no estamos en este momento importando un bien. Estamos importando un servicio.
Y cada vez que entra una llamada a un call center y un dominicano tiene que responder a eso, tiene que dar ese servicio, es un producto dominicano que está saliendo. ¿En inglés o en español? En inglés, en español y en francés. En francés, exacto. En los tres. Claro. Y esto, Muchacho pues, haciendo un gran trabajo. un- Esa juventud un hablando gran idioma. trabajo. Tenemos ahora mismo un gran problema. Sí, que no Tenemos hay. un gran problema que nosotros necesitamos, y lo digo aquí claramente, Dígalo. nosotros necesitamos que el inglés por inmersión vuelva a ser una necesidad importantísima Dañaron eso. en los programas del gobierno de este país. Señores, nosotros somos un país que estamos a millas de un socio comercial importante como es Estados Unidos. Nosotros tenemos que hablar inglés, en todo el sentido de la palabra. Claro. Cuando una institución bancaria, uno llama y le dicen, mande, bien. Esta Exactamente. conversación tan incómoda que resulta, ¿no? Sin ánimo de verdad De menospreciar a de nadie. ¿no? menospreciar a gente que incluso habla muy correcto el español, pero eso resulta incómodo. En ese caso, es una importación de servicios que hacen empresas dominicanas, ¿no? Exactamente. Claro, Tú estás pagando por ello. seguro. Y el que te está dando el servicio es o un mexicano, un colombiano, o cualquier O otro. un hindú. O un hindú. Un indio. Las Mire, citas médicas son hindú la mayoría. Uno de los países con más crecimiento en ese sentido ha sido India, la India. la India. El caso de los comportamientos, antes se denunciaba mucho y vino a colación a propósito del apresamiento de la joven que mató al chino en una ferretería. No es zona franca. No. Es para hacer referencia a momentos en que se denunciaron abusos de parte de coreanos y taiwaneses en particular. Se hablaba de esas dos nacionalidades. Si esto ha cambiado y cómo ha cambiado y cuál es el régimen para el adecuado comportamiento, respeto y al empleado, que tanto hemos avanzado en eso, porque parece que en algún momento, bueno, venían con materia prima y todo, venga gente y con algunos comportamientos culturales de otros territorios, bueno, tírense ahí y latigazos. Bueno, Cristian, tú acabas de hacerte la pregunta y casi la respuesta. Definitivamente, sí, eso pasó. Era un cambio de cultura. Eso pasó en los años 90, en el cual no teníamos... Eran unos esclavistas. Casi eran unos esclavistas. Y Sí, realmente se tuvo graves problemas y fuimos inclusive... Sancionados o advertidos. no sancionado, advertido en la OMC y demás. Eso ha cambiado radicalmente. Eso ha cambiado radicalmente. Nosotros vivimos en una paz social, económica bastante importante. Tenemos FENATRA Zona, que realmente tiene una relación con todas las empresas Eso de Zona es. Franca. Los sindicatos. Los sindicatos. Y aparte de eso, también, por otra parte, la necesidad en ese momento de mano de obra era excesiva. Entonces, como yo decía por ahí, nosotros, cualquier persona que paseaba en un caballo o en un burro, lo sacábamos del burro y lo poníamos Claro. en una mesa, en una silla, y aprenda a coser. Claro. Ya lamentablemente eso no existe. Ya hay una capacitación, inclusive en los textiles. Uno de los grandes retos que tiene la Zona Franca es la capacitación Y una pregunta. y la educación, con permiso. ¿Qué pasa? Ya no hay una máquina de coser que no tenga un sistema de touchscreen. No hay una que no tenga un PLC. Y si nosotros no tenemos los técnicos para arreglar eso, si no nosotros no tenemos los técnicos de cómo manejar ese touchscreen, Claro. no se puede coser. Entonces, todo eso ha elevado el nivel de Zona Franca, ha elevado el conocimiento de Zona Franca. Entonces ya tú no puedes venir con un latigazo porque tú no hiciste la tarea. Claro. Eso era como cuando nosotros estábamos en la escuela. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela que la profesora iba con una bandita de cuero y te daba... ¿Usted hizo la tarea? No, ¡pa! Y te daba una bandita y una regla. Esto ocurrió en Baní, con la Zona Franca de Baní. Apareció una gran oportunidad para un asunto del tabaco, de habanos, ¿no?
Sí. Entonces, Puros. pero entonces fabricación de puros y estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el Banilejo no tiene cultura de eso. Entonces hubo que entrenar, trajeron instructores del Cibao con gran experiencia para capacitar. Tamborileños, que es la capital ¿verdad? del mejor tabaco. Pero la pregunta va en otro sentido. Las zonas francas siempre han gritado mucho y han utilizado su argumento de que, bueno, es que tengo mejores condiciones en Centroamérica y me puedo ir. Lo que ha provocado más de una crisis con el asunto salarial. En la actualidad, ¿se ha mejorado eso? Cierto, perdón por la expresión, pero cierto chantaje que había. O sea, yo estoy en este país con estas condiciones. Si tú no me das estas condiciones o me las cambias y quieres que yo aumente el salario, yo tengo a Costa Rica que me está llamando todos los días. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Se ha logrado negociar? Voy a empezar por el principio. Porque porque no debo dejar de hacer una buena noticia. Baní estaba abandonada. ¿Baní? Estaba abandonada. La zona franca de Baní estaba abandonada. La zona franca. Le dieron por donde le duele. La zona franca. No. La zona franca. Hoy la zona franca se ha recuperado. No, yo conozco el expediente. Aquí en este programa están ahitos de escucharme explicando eso. Y tiene una de las fábricas más importantes a nivel, está exportando mangos. Sí. Son 1.500 personas que tenemos en Baní ya, incidiendo directamente. Eso. Saludos al presidente Abinader y a Ulises Rodríguez. Y a Ulises Rodríguez. Ulises ha hecho un trabajo enorme en recuperar todas las zonas francas, todas las parques de zona franca que eran del gobierno. De los 84 parques del gobierno, 16, 17 parques pertenecen a lo que es Proindustria, que lo lleva Ulises Rodríguez. Por eso, por ser justo, siempre le hago el reconocimiento. Pero continúe. En el otro caso, siempre se ha hablado de estos sueldos y de la forma. Siempre va a haber una competencia. Claro. Eso es una realidad. Claro. Tú tienes hoy una ferretería, yo tengo otra, y si yo pago más, la gente tuya quiere ir a trabajar para la mía. Claro. Y eso es natural, y eso va a existir en el comercio, en la industria y en toda actividad económica. ¿Qué pasa? Que República Dominicana ya hoy por hoy, nosotros tenemos el salario promedio más alto que se paga en República Dominicana. La zona franca, quiero enfatizarlo, la zona franca hoy tiene el salario promedio más alto que se paga en República Dominicana. ¿Y eso cuándo se logró? Eso desde el 2022. ¿Y cuál es el nivel? Después de los 2 incrementos de salario, seguimos siendo... ¿Y cómo se logró? ¿Por dónde anda? ¿Por qué? Porque cuando tú tenías, como bien decía anteriormente, una persona cosiendo, no es lo mismo cuando tú tienes una persona haciendo catéter en un microscopio para la exportación de Estados Unidos. La matriz ha cambiado, la capacitación ha cambiado, necesitamos gente con mucho más capacitación y por tanto tenemos que pagar más. ¿Cuántos empleados hay? Ha bajado a 13 y ¿Cuántos empleados hay? ¿Cuántos empleados tenemos en zona franca? 196.800 empleados. Esperamos terminar el año con 200.000 empleados. Y yo le voy a decir una cosa, si hacemos la tarea, y si República Dominicana hace la tarea de promoción integral desde todos los sectores, tanto público como privado, se pueden conjugar para aprovecharnos real y efectiva del nearshoring, nosotros podemos duplicar en los próximos 2 años esa cantidad de empleo. El tema que va a venir directamente a duplicar las compras nacionales y a tener una incidencia en la economía dominicana importantísima. Ese esfuerzo integral, Bonilla, eso es en el mercado de los Estados Unidos, relacionarnos más, hacer el lobby allá. Promoción. Cuando yo llamo promoción, no es solamente sacar un anuncio por ahí. El ensayo es visita a los congresistas, visita a las embajadas, un lobismo integral, gobierno, sector privado, con un fin. Ahora mismo, y voy a traer algo que está en la palestra pública, y es los semiconductores.
los semiconductores. La crisis con eso. Hay una crisis enorme. ¿Qué pasa? Los fondos internacionales para el sistema de seguridad e innovación de Estados Unidos, bajo la ley CHIPS 2022, ya hizo acuerdo con Panamá y Costa Rica. Hay que sacarlo de Taiwán como de lugar, evitarse un lío con China. Insista en la parte de Taiwán. Continúen. Por favor. No, y estos... no se lo digo yo, no, para no poner en la boca y de estos él. ya comenzaron con Panamá y empezamos con Costa Rica. Pero nosotros pues firmamos la Asociación para la Democracia con Costa Rica, ¿Y con Panamá, y después se agregó Ecuador. Y la iniciativa fue de nosotros. ¿Y por qué nosotros no estamos ahí? Ahora estamos todos buscando. Estados Unidos se metió también. No, fue Estados Unidos que se metió. Y fue que eligió a Costa Rica y a Panamá como primero. ¿Por qué nosotros no estamos ahí? Porque Una sancioncita. Nosotros tenemos que hacer la debida diligencia. Una sancioncita. Pero una pregunta importante. El ensayo, no sé qué tan ensayo sea ya. El ensayo Juana Méndez, Dajabón, ¿cómo se llama la zona franca? Codevi. En Codevi. Codevi. Excelente. El ensayo Zona Franca Codevi, ¿qué tan exitoso ha sido? Tiene un problema, cada rato está cerrado por no, a cada rato no. A cada Por- rato. por- Dos veces. pero ese déjeme preguntar a mí, No, preguntando, no. señor periodista. No, pero venga acá. Bueno, a cada rato veo una movilización afuera, no En el adentro. último año, 3 un casos. cierre. En el último año, 3 casos. ¿Qué tan exitoso ha sido la colocación de Zona Franca de aquel lado? Totalmente exitoso. Pero no exitoso para la zona franca dominicana. Exitoso para el país. Ya. Porque tenemos que verlo de diferentes formas. Nosotros primero lo debemos ver como país. Son 15,000 empleados que tienen ahí que no están Que no están de este lado. que no están tratando de venir de aquel lado y se le están dando condiciones de vida a esos 15,000 haitianos, en el cual no tienen la necesidad inclusive de traerlo. Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio es que por cada 5 empleos que Codevi tiene, hay un empleo dominicano, porque los supervisores, los gerentes, la materia prima. Señores, Juana Méndez no hay una ferretería. Entonces, ¿a dónde la compran? Tienen que comprarla en Dajabón, tienen que comprarla de este lado. Entonces, para construir una nave en Juana Méndez no hay fábrica de blog, no hay fábrica de construcción. Y en el sistema dominicano, con la empleomanía haitiana, ¿qué tan presente es en Zona Franca? Ninguna. Por un tema de que de educación, Un problema de educación, un esquema de que ustedes muy bien saben que la incidencia de la mano de obra haitiano está más dedicada a lo que es el campo y todo lo que es construcción. Okay. Y eso no ha llegado a incidir. Aparte de eso, ustedes saben que por el mismo Código de Trabajo nosotros tenemos una... No, pero es un poema. Tú me estás contando un poema ahora, porque si pudiera incluirlo, Digo, es que yo tengo que venir aquí como empresario, pero también como artista. Ah, bueno. Estamos hablando con Luis José Bonilla, el presidente de Adozona. Señor Bonilla, por su experiencia en todo esto, ¿qué tan viable, qué tan posible, qué tan grande es la posibilidad de que ese sistema de capellán del Grupo M se replique en las otras provincias fronterizas? Es decir, hacer ¿cómo se llama? Sedovi, ¿cómo? Codevi. Hombre, siempre se me olvida. Hacer un Codevi a Jimaní, un Codevi a Elias Piña. O sea, ¿qué posibilidad hay? De las ciudades hermanas de aquel lado. Eso es. Exacto. O sea, Y de este lado también. Y de este lado, pero un poco que el gobierno le dé las facilidades a inversionistas privados por un asunto de patria, ya no un asunto de impuestos. No, totalmente. Un asunto, la mejor estrategia para defender la patria es sellar la frontera, pero no con este empleo. Murito. No, pues además que si no se acaba con la mafia, tú puedes poner el Army norteamericano. No, pero tienen problemas los americanos con los mexicanos. Claro. ¿Qué posibilidad habría? Bueno, realmente nosotros, las posibilidades están y la ley está.
La ley fronteriza te da, es inclusive mejor que la 890. Sí. Te exime de 20,000 impuestos Y ya se y facilidades. Porque había un boicot. Hay un contra esa boicot, ya eso pobrecita se, ley. y ya eso se Hay un amigo mío que amansó esos. eso y lo que hay que aprovecharla, lo que hay que incentivar al inversionista dominicano que se traslade allá bajo ciertas condiciones, porque la verdad es que el gobierno tiene que incentivar eso, porque definitivamente es ardua. Señores, el Grupo M tuvo, creo que cumplió 20 años ya dando pasitos allá y contra todo, porque lo primero que no querían que eso se pusiera eran los mismos haitianos, que les hicieron la vida imposible. Pero ahora todo el mundo está contento. Ahora el modelo CODERI hay que reproducirlo. Y realmente sí hay problemas. Ha habido 3 grandes problemas, pero en un país donde la cultura es diferente, la comida es diferente, la religión es diferente, el idioma es diferente, tiene que haber ciertos problemas en un momento dado. En 20 años. Óyeme, eso no es nada. En los Lo matrimonios tenemos, se pelea más. exactamente, nosotros en nuestra casa tenemos más de 5 problemas diarios. Suerte que Rosario La doña no está oyendo. Rosario está al margen de eso. Tenemos 35 años, así que bueno, ella está acostumbrada. ¿Qué manera? Confesiones, como el segmento que tienes 8. No, lo que pasa es que tenemos nuestras víctimas también. Saludos, doña Raiza. Derek Kafta. Tanto, Perdón, Derek Kafta. Hay una intención de parte de la República Dominicana con el tema de los commodities, del arroz y esas cosas. Nos metimos en un lío en 20 años, ahora que queremos salir. Ahora, ¿cómo impacta eso una posible modificación del Derek Kafta en zona franca? Yo no creo que sea posible. Una modificación, ¿Que sea posible qué? Una modificación del Derek Kafta. Tenemos no que crees que buscar sea otro. posible? No sea posible. No va a ser posible. ¿Cómo? No. ¿Por qué? Porque para poder modificar la ley de zona franca, la ley de Derek Kafta, todo el mundo tiene que todos participar. los países tienen que estar de acuerdo en ese pedimento que tiene cualquier país. ¿O tú Y le eso estás declarando un acta de defunción a los arroceros? no necesariamente. Ajá. Yo creo que el gobierno está enfracado en buscarle soluciones internas, así como Ya. otros países han buscado soluciones internas. Hoy, por ejemplo, si ustedes se ponen a ver, el país buscó una solución para todo lo que es la importación de acero desde Costa Rica. Ujú. Y Costa Rica pertenece al Derek Kafta y le buscó una solución, buena o mala para el consumidor dominicano. Yo no soy quien para decirlo, nos dieron una decisión antes. pero tomó una decisión. Entonces, hay mecanismos internos que pueden implementarse. Ahora bien, también tenemos que verlo desde otro punto de vista. ¿Cuándo fue el Derek Kafta? Hace 20 años. Y tenemos 20 años. El lobo viene. Y el lobo viene. Ay, y el lobo viene. Y llegó el Ahí lobo. va la pregunta. Y llegó el lobo. Ay, llegó el Señor lobo. Bonilla, ahí va la pregunta. Entonces Hay un- tenemos que ser conscientes porque aquí no venimos a, Sí. Ay, ay, ay. a hacer teatro. Es verdad Pero, que tú eres poeta. Señor Bonilla, él es bueno en el fondo, pero es una buena, bella persona, pero en el fondo. Pero la Ese pregunta soy yo. es, ese señor. No se le ven los ojos. Eso. Finalmente. Finalmente, finalizando ya, el tema tiene que ver con que el país, hay un Derek Kafta, el país solicita ingreso, lee las condiciones, toma los beneficios, pero desde que se firma dice, mira, estos son tus beneficios, ahora esto tiene un inconveniente. 20 años. En tanto tiempo, esto se va a ir desmontando. ¿Lo quieres o no lo quieres? Entonces yo como país dominicano lo quiero. Firmo, comienzo a recibir los beneficios. Pero resulta que en 20 años nadie se ha ocupado de decirle que viene el lobo. El lobo está aquí y ese sector arrocero que sabía que hace 20 años se firmó un acuerdo que iba a desmontar los aranceles, ahora dice, bueno, es que se va a acabar el mundo. Vamos a quebrar. Pero es que hace 20 años que usted lo sabe. Pudo haber incluso, vamos a invertir este dinero en otra cosa. No sé. ¿Qué va a pasar ahora? Mira, Los Pablo, pagarés los firmó y tenían fecha. Pablo, y no solamente eso. Porque no se entiende. Quiero darle el mérito que se merece, porque ese Derek Kafta, nosotros, como dice Derek Kafta, nos enganchamos
Y al final, Cuando ya estaba llegando al puerto. Nos dieron una bola. No dieron una, exactamente. Así En es. el último tramo del tren nos dieron una bola. Y eso se debió a la gestión que hizo en ese momento la ministra de Industria y Comercio, que fue doña Sonia Guzmán, Actual embajador. viuda de Hernández, En Washington. actual embajadora en Washington. Y por ende, parte de su función en este momento es tratar de buscar la solución. Ahora bien, doña Sola no actuó solo. Yo estuve en las comisiones como empresario, porque estuviste ahí. los empresarios, Oh. no yo no, los empresarios de cada sector, fuiste tú. Perdóname. él no me quiere. Lo que pasa es que el- Ahora yo te voy a decir una cosa, después de esa puerta, cuando yo me vaya, al que más voy a recordar es a él. Totalmente. No, porque el DERECAF da demasiados beneficios. No, Solamente el no, fortalecimiento cuando digo yo, institucional que digo ellos por ejemplo, recibieron. yo estaba en contacto y negociando mi sector, Claro, claro. pero ahí habían sectores de todos índole. Claro. Todos los sectores que iban a ser afectados estaban ahí y estaban discutiendo y estaban buscando soluciones. Y estaban buscando ventajas también. Claro. Entonces, ella le dio participación a todo. Y mucho más, le quiero también acentuar el cosa. Doña Sonia era ministra en el gobierno, nada más y nada menos que de Hipólito Mejía, que es un presidente que venía de la parte agropecuaria. Entonces, es algo, me estoy metiendo en camisa de once varas porque yo no Bonilla, produzco gracias. arroz, Bonilla, pero gracias. eso, Muchísimas gracias. Bonilla. no, gracias a ustedes, Te señores. voy a decir para como el nosotros padrino, también. nada personal. No, al Compa. contrario, al contrario. Para mí ha sido un placer y no, Qué bueno, qué para bueno. mí, ojalá todo el mundo fuera tan abierto, sincero y con preguntas tan interesantes como las Muchísimas suyas. gracias. José Bonilla, presidente de Adozona, ha estado con nosotros, importantes informaciones y actualización sobre la realidad de Zona Franca, porque uno a veces se queda en el pasado, se queda con los viejos esquemas y las viejas situaciones. Esto es importante, el área textil 13-14% ya, y cómo hemos cambiado en la parte médica y tecnología, etcétera. Qué bueno que avanzamos. Y la mejoría de los sueldos, que es algo fundamental. Las gracias a Luis José No, gracias Bonilla, a ustedes. presidente. Le voy a coger un segundo. Y es, hoy cumplimos 35 años en Adosora. Tenemos, Muy bien. Felicidades. gracias. Tenemos un evento en el embajador a las 12 del día con la presencia del presidente, así que quedan todos invitados. Ay, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Y, Y no hubiese dicho y traemos un y, bizcocho. bueno, es que, oye, vine primero a compartir con ustedes de los 35 años, así que Excelente. tienen la Muchas primicia. Privilegio. Y después con el presidente. Después. Y después con- Exacto. Primero con Adiana. Bonilla, en tu trabajo implica, ¿verdad? Ver muchas fábricas, empresas y todo. Y en esas empresas se construye, se reconstruye, se hacen muchas cosas. Y claro, con ese cuidado que tú has hablado aquí, evidentemente que utilizan los instrumentos adecuados. Como cuando uno construye, uno usa los materiales, las herramientas adecuadas. Entonces, ahí en la San Martín, próximo a la Máximo Gómez, a la derecha, la 183, tú encuentras los materiales, los equipos internacionales de la mejor condición, de las mejores marcas. Se llama Materiales Industriales. Letrero grande con una facilidad de parqueo. Entonces, ahí casi esquina Máximo Gómez. Materiales Industriales, que es la ferretería más completa. Si dice que te mandamos desde aquí, te sale un sustancial. Voy una a ir sustancial yo primero para aprovecharme y después lo voy a comunicar a través de los miembros de Adosora. Excelente. Bien. Maravilloso, gracias. Así que muchas gracias. Información, puntos de vista,